¿Qué es Java? Java es un lenguaje originalmente desarrollado por un grupo de ingenieros de Sun, utilizado por Netscape posteriormente como base para JavaScript. Si bien su uso se destaca en el web, sirve para crear todo tipo de aplicaciones. Java es un lenguaje de objetos, independiente de la plataforma. Algunas características notables son: robusto, gestiona la memoria automáticamente, no permite el uso de técnicas de programación inadecuadas, multithreading, cliente-servidor, mecanismos de seguridad incorporados, herramientas de documentación incorporadas. Lenguaje de objetos. ¿Por qué puse de objetos y no orientado a objetos? Para destacar que, al contrario de otros lenguajes como C, no es un lenguaje modificado para poder trabajar con objetos, sino que es un lenguaje creado para trabajar con objetos desde cero. De hecho, todo lo que hay en Java son objetos. ¿Qué es un objeto? Bueno, se puede decir que todo puede verse como un objeto. Pero seamos más claros. Un objeto, desde nuestro punto de vista, puede verse como una pieza de software que cumple con ciertas características. Encapsulamiento. Herencia. Encapsulamiento significa que el objeto es autocontenido, o sea que la misma definición del objeto incluye tanto los datos que éste usa, atributos, como los procedimientos, métodos, que actúan sobre los mismos. Cuando se utiliza programación orientada a objetos, se definen clases, que definen objetos genéricos, y la forma en que los objetos interactúan entre ellos, a través de mensajes. Al crear un objeto de una clase dada, se dice que se crea una instancia de la clase, o un objeto propiamente dicho. Por ejemplo, una clase podría ser autos, y un auto dado es una instancia de la clase. La ventaja de esto es que como no hay programas que actúen modificando al objeto, este se mantiene en cierto modo independiente del resto de la aplicación. Si es necesario modificar el objeto, por ejemplo, para darle más capacidades, esto se puede hacer sin tocar el resto de la aplicación, lo que ahorra mucho tiempo de desarrollo y debugging. En Java, inclusive, ni siquiera existen las variables globales. Aunque parezca difícil de aceptar, esto es una gran ventaja desde el punto de vista del desarrollo. En cuanto a la herencia, simplemente significa que se pueden crear nuevas clases que hereden de otras preexistentes. Esto simplifica la programación, porque las clases hijas incorporan automáticamente los métodos de las madres. Por ejemplo, nuestra clase auto podría heredar de otra más general, vehículo, y simplemente redefinir los métodos para el caso particular de los automóviles, lo que significa que, con una buena biblioteca de clases, se puede reutilizar mucho código inclusive sin saber lo que tiene adentro, independiente de la plataforma. Esto es casi del todo cierto. En realidad, Java podría hacerse correr hasta sobre una Commodore 64. La realidad es que para utilizarlo en todo su potencial, requiere un sistema operativo multithreading, como Unix, Windows 95, OS/2. ¿Cómo es esto? Porque en realidad Java es un lenguaje interpretado, al menos en principio. Al compilar un programa Java, lo que se genera es un pseudocódigo definido por Sun, para una máquina genérica. Luego, al correr sobre una máquina dada, el software de ejecución Java simplemente interpreta las instrucciones, emulando a dicha máquina genérica. Por supuesto, esto no es muy eficiente, por lo que tanto Netscape como Java o Explorer, al ejecutar el código por primera vez, lo van compilando, mediante un JIT, Just-in-Time Compiler, de modo que al crear por ejemplo la segunda instancia de un objeto, el código ya esté compilado específicamente para la máquina huésped. Además, Sun e Intel se han puesto de acuerdo para desarrollar procesadores que trabajen directamente en Java, con lo que planean hacer máquinas muy baratas que puedan conectarse a la red y ejecutar aplicaciones Java cliente-servidor a muy bajo costo. El lenguaje de dicha máquina genérica es público, y si uno quisiera hacer un intérprete Java para una Commodore, solo tendría que implementarlo y pedirle a Sun la aprobación, para que verifique que cumple con los requisitos de Java en cuanto a cómo interpreta cada instrucción, la seguridad, etc. Algunas características. Entre las características que nombramos nos referimos a la robustez. Justamente por la forma en que está diseñado, Java no permite el manejo directo del hardware ni de la memoria, inclusive no permite modificar valores de punteros, por ejemplo. De modo que se puede decir que es virtualmente imposible colgar un programa Java. El intérprete siempre tiene el control.
Inclusive el compilador es suficientemente inteligente como para no permitir un montón de cosas que podrían traer problemas, como usar variables sin inicializarlas, modificar valores de punteros directamente, acceder a métodos o variables en forma incorrecta, utilizar herencia múltiple, etc. Además, Java implementa mecanismos de seguridad que limitan el acceso a recursos de las máquinas donde se ejecuta, especialmente en el caso de los applets, que son aplicaciones que se cargan desde un servidor y se ejecutan en el cliente. También está diseñado específicamente para trabajar sobre una red, de modo que incorpora objetos que permiten acceder a archivos en forma remota, vía URL por ejemplo. Además, con el JDK, Java Development Kit, vienen incorporadas muchas herramientas, entre ellas un generador automático de documentación que, con un poco de atención al poner los comentarios en las clases, crea inclusive toda la documentación de las mismas en formato HTML.